y hermosura. A Dios no hay quien le gane en nada, ni en inteligencia, ni en sabiduría. Él iba a seguir siendo y sería por la eternidad un ser creado. Dios no es un ser creado. Dios no tiene principio ni fin. El concepto de Dios es muy difícil para muchos de entender, pero lo que hace a Dios que sea Dios, o una de las cosas que hace que Dios sea Dios, es que Dios es eterno. Nosotros somos, y los ángeles, inmortales, porque hemos tenido un principio, pero no vamos a tener fin. Vida sigue, ya sea en condenación o ya sea en salvación con el Señor. No, pero tuvimos un inicio. Eso es lo que nos diferencia de Dios. Que lo oigan bien aquellos predicadores que dicen que ellos quieren ser dioses. Nosotros tenemos un inicio. Dios no tiene principio ni fin. Satanás fue creado. La Biblia habla claramente, lo expresa, que él fue un ser y es un ser creado, tuvo un inicio. Entonces eso es importante entender. Él era un querubín, que lo más probable es que tenía este tipo de aspecto y esa cara de cuatro aspectos distintos, y que logró, como íbamos diciendo, engañar a la tercera parte de trillones, de cuatrillones de ángeles. Eso deja un ejército enorme. Santo. Es ahí donde podemos entender, porque muchas veces nos equivocamos de que Satanás puede estar en toda parte y decirle el diablo, pero cuando tú entiendes de que la tercera parte de los querubines, eso quiere decir que ellos están regados por todo el mundo. A veces nos equivocamos y decimos, no, que ese Satanás mentira, el mismo Satanás mentira, que no puede estar en toda parte, nada más que él manda a su gente, como ustedes ya han dicho, tiene su principado, su potestad y gobernador. Eso quiere decir que son más, y como usted dice, él tiene tanta fuerza, tanta sabiduría que el ser humano quizás no lo tenga. Solamente con Jesucristo se puede hacer eso. Definitivamente que el ser humano definitivamente no lo tiene. El ser humano de tú a tú no se puede enfrentar con el diablo. De tú a tú con el diablo no se puede enfrentar. Porque esto es un ser sobrenatural, extremadamente poderoso e inteligente. Entonces, él se llevó la tercera parte y muy buena la aportación de la hermana Lourdes. Satanás no puede estar en todos lados. Pero eso tampoco es Dios. Ni el ser humano, ni los ángeles pueden estar en todos lados. Y él se llevó a la tercera parte, no solamente de querubines, se llevó a la tercera parte de serafines. Tercera parte está incluido querubines, serafines, arcángeles que fueron con él, se fueron ángeles rasos, entre comillas, si podemos hablar de eso, se fueron toda clase de ángeles con él. Toda clase de ángeles se fueron con él. Fueron seducidos por este querubín protector que no quiso, porque abandonó su posición. La Biblia enseña que nuestra lucha es espiritual. Y muchos cristianos hoy día todavía no entendemos esto, que la lucha del creyente es una lucha espiritual, que nosotros nos vemos unos a otros, pero que en realidad, hermanos y hermanas, si Dios nos abriera los ojos para ver lo que está alrededor de nosotros, entenderíamos, hermanos, que lo que está alrededor, el mundo espiritual maligno, y claro que está en el mundo espiritual de Dios, pero ese no es nuestro tema hoy, sino que estamos tratando sobre el mundo espiritual maligno, Satanás y sus demonios y sus maquinaciones. Este mundo es más real de lo que nosotros pensamos. Esto no se trata de que si yo lo creo o no. Sí, porque hay gente que dice, yo no creo en esas cosas, no me interesa si usted cree o no. El asunto es que Él está allí.
con sus demonios muy bien organizados, déjeme decirle, para cumplir sus planes y sus propósitos. Satanás está bien organizado. Vamos a Efesios 6, el famoso Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Clarito. El que no quiera creer, que no lo crea, yo creo la palabra. Y la palabra dice claramente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. A veces pensamos que es el que tenemos al lado. A veces creemos que el problema es la que tenemos al lado. A veces pensamos que el problema es nuestro compañero o compañera de trabajo. A veces creemos que el problema es nuestro familiar. Pero nuestra lucha, dice la Escritura clarito, no es contra carne ni sangre, sino primero contra principados. Ahora, hay discrepancias entre los eruditos sobre lo que es un principado, si es que gobierna sobre una nación o gobierna sobre una región. Yo creo por la palabra que los principados son aquellos que gobiernan sobre una región. ¿Por qué? Vemos en la palabra en el libro de Daniel el príncipe de Persia. Persia no era un país solo, sino que era un imperio. Era un conglomerado de reinos que estaba bajo la sucesión de Persia. ¿Sí? Y si nosotros vamos a entender las escrituras, entonces podemos decir que los principados son aquellos que están sobre los continentes. El continente americano, le podemos llamar un reino, ¿verdad? Pero el continente americano está formado por varios países. Ese bloque tiene un principado. El continente europeo tiene otro principado. El asiático, el continente del Medio Oriente tiene otro principado. Dice contra potestades. Las potestades, porque déjenme decirle, déjenme recalcar, Satanás sí está bien organizado. Amén. Él sí no sufre de pereza con su gente. Él está bien puesto donde está. Son potestades. Y las potestades están sobre los países. Y estas potestades tienen que rendir cuenta, porque Satanás está jerarquizado. Deben rendir cuenta a quiénes? A los principados. Y los principados a Satanás. Y ellos se marcan objetivos. Y habla de los gobernadores de las tinieblas que están ya más sobre las ciudades. Y cada ciudad, yo creo que cada ciudad tiene un gobernador. Cada ciudad tiene un gobernador que la rige de parte de Satanás. La Biblia aquí lo enseña. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las fuentes espirituales de maldad. Yo las llamo las caballerías, los soldados, los soldados rasos, ¿sí?, del enemigo. Esos son los que se meten y los que están encargados de hacer el trabajo personal, ¿sí? Un principado, para que un principado o un gobernador se meta con alguien, tiene que ser que ese alguien tiene un propósito bien grande de parte de Dios, un propósito global, y entonces el principado viene en persona. Cuando ya las huestes no pueden, cuando ya los gobernadores no pueden, entonces las potestades no pueden, entonces se mete el gobernador, el principado, perdón. Y cuando el principado dice, bueno, ya yo no puedo, entonces mandan a buscar a Satanás. ¿Sí? Así opera el enemigo. Ellos están organizados así. Entonces, esas huestes espirituales de maldad es una que hace trabajo personal. ¿Sí? Hace trabajo personal. Satanás está bien organizado, Satanás está bien unido, y la razón de su unidad no es porque ellos sean fieles o porque ellos se amen mucho los unos a los otros, es por necesidad. Ellos
Entonces, el enemigo está organizado. Ahora, ¿quiénes son los demonios? ¿Quiénes son? Aquí dice, y encontramos que viene de la palabra demonio, viene de la palabra daimon. Es una palabra del griego antiguo para espíritu, inclusive poder o poder divino, similar al numen o al genio de la mitología romana. De allí que también se le llaman los demonios o se le traduce como genios. El diccionario Merriam-Webster otorga su nombre etimológico a partir del verbo griego daestai, que significa dividir, distribuir. Los demonios son aquellos que están divididos o distribuidos sobre toda la faz de la tierra, y ellos hacen exactamente eso: dividir hogares, dividir matrimonios, dividir empresas, dividir iglesias, si se dejan. Ellos están allí para eso. Vamos a Mateo 25:41, y usted ve los versículos allí. Por favor, vaya buscándolo para poder agilizar esto. Si no terminamos hoy, entonces terminamos la próxima semana con esta interesante enseñanza acerca de Satanás, los demonios y sus maquinaciones. Mateo 25:41, ¿alguien lo tiene? Entonces dirán también a los de la izquierda: apartado de mí, maldito al fuego eterno, preparado el diablo y sus ángeles. Y en la Biblia habla de el diablo y sus ángeles. Mire, hay controversia en cuanto al origen de los demonios. Hay quienes dicen que los demonios son seres que pertenecieron a una raza pre-adámica, que antes de Adán existieron personas, y cuando estas personas murieron se convirtieron en demonios, y son los seres que nosotros entendemos que están en los aires, demonios. Esa es la primera explicación. Otros dicen que los demonios surgieron de la mezcla de los ángeles en Génesis, como algunos los interpretan, que hay controversia en eso también, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran muy atractivas, y muchos interpretan eso que son ángeles caídos que tuvieron sexo con las mujeres de la tierra y dieron a luz gigantes, y que estos gigantes al morir pues se convirtieron en demonios. Y habla que ese es el origen de los demonios que vinieron de esta raza, de estos monstruos que se formaron en la unión de estos seres espirituales y las hijas de los hombres. Los detractores de estas dos teorías dicen que primero no hay ninguna evidencia de que haya existido una raza pre-adámica. Los detractores de la segunda teoría dicen que Jesús dijo que los ángeles eran asexuales y por lo tanto no pudieron o no debían poder reproducirse. Hay una tercera concepción que dice que los demonios son los seres humanos que se mueren sin Cristo, se convierten en demonios. Pero Jesús habló claramente de cuando alguien muere, o va al paraíso o va al infierno, y de allí nadie sale. Pero la concepción más aceptada, la que